Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el que vamos a tratar un periodo muy concreto de la historia de la literatura universal, que es el fin de la Edad Media y el tránsito hacia el Renacimiento, que abarca concretamente el siglo XIV. La historia comienza con la publicación de Vulgaria Eloquentia sobre la elocuencia en el arte de hablar bien en una lengua vulgar que publicó hacia 1303 Dante Alighieri, el poeta italiano. En este libro, escrito en latín, como puede verse por el título, defiende precisamente la idea de que es hora ya de empezar a escribir, a transmitir cultura en una lengua que no sea el latín, para acercar la cultura, como digo, al pueblo, puesto que el latín solamente lo hablaban pues, las personas más cultas, los clérigos, etcétera, durante toda la Edad Media. Su reivindicación no se termina ahí, sino que automáticamente después se pone manos a la obra y escribe una obra en italiano florentino. No una obra cualquiera, sino su obra maestra y una de las obras más importantes de la literatura universal, la Divina Comedia. Este libro comienza contando cómo él, hacia la mitad de su vida, con aproximadamente 35 años, se encontraba, dice él, en medio de una negra selva, es decir, bueno, es un símbolo de la comprometida situación en la que se encontraba debido a la situación política de Florencia en la época. Él había tomado partido en contra de una poderosa familia que estaba en el poder en aquel entonces y lo exiliaron y nunca pudo volver a Florencia. Bien, dicho esto, en medio de esa selva le sale a su encuentro una figura simbólica también, el fantasma, podríamos decir, del poeta romano Virgilio. Cuando decimos poeta romano nos referimos al poeta de la antigüedad clásica, no un contemporáneo suyo, es decir, un señor que llevaba muerto muchísimos años, ¿vale? Virgilio lo acompaña por todo su viaje a través del infierno, que narra Dante en la primera parte del libro, y lo deja en las puertas del purgatorio, donde a partir de ese momento lo acompañará Beatriz hasta buena parte de su camino por el cielo, y al final, cuando ya está llegando a las últimas esferas del cielo, lo acompaña en ese momento San Bernardo. Las tres figuras son figuras simbólicas. Virgilio encarna la razón, Beatriz encarna la gracia, encarna la fe, y San Bernardo encarna la mística, podríamos decir. ¿Por qué Virgilio y no otra persona? Lo acompaña Virgilio porque con este gesto Dante está dándonos una pista de qué es lo que él está haciendo al escribir la Divina Comedia. Está imitando a Virgilio, está llevando a cabo un gesto similar al que llevó a cabo Virgilio en su época. ¿Y qué gesto es este? Virgilio es el autor de también una de las obras más importantes de la literatura universal, la Eneida, en la que se relata la fundación de Roma desde sus orígenes, desde el momento en el que Rómulo y Remo son acogidos y cuidados por la loba capitolina, hasta prácticamente el gobierno de Julio César, que es, por cierto, quien le encarga escribir la obra. Este libro, en el momento en el que Virgilio lo escribe, fue también el primero de su género. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cultura en ese momento, en Roma, se escribía no en latín, sino en griego. Cuando decimos cultura, decimos ciencia, decimos literatura, etc. Por lo tanto,
el gran reto de Virgilio era empezar a escribir literatura en un idioma en el que no se había escrito literatura, el latín, en ese momento. Y Dante, muy consciente de que está haciendo lo mismo de que en su momento había hecho Virgilio, elige a Virgilio como referente para acompañarlo a través de ese viaje simbólico a través del libro y del viaje de escribir el libro en la vida real. Por lo tanto, lo que hace Dante, en cierta manera, es imitar, es coger el modelo de Virgilio y hacer más o menos lo mismo que él. Ahora bien, ¿es exactamente lo mismo que hace él? ¿Hacen los dos la misma cosa? Pues como veremos después, no es exactamente la misma cosa. Hay un plus de originalidad en el esfuerzo que hizo Virgilio en su momento, al coger a Homero como modelo. No escribe lo mismo, no escribe de la misma manera, sino que se inspira en lo que hace Homero y de la misma manera Dante se inspira en Virgilio a su vez. El siguiente protagonista de nuestra historia es Petrarca, quien unos años más tarde escribe un libro en latín sobre la invención y el ingenio, de Inventione et Ingenio, y que además de su labor como poeta, que estudiaremos también detenidamente en el bloque 2 de este tema, llevó a cabo una importante labor como bibliófilo y filólogo, podríamos decir incluso, aunque la filología como disciplina no se había fundado todavía en esta época. Él, aficionado a los libros desde muy pequeño, descubrió una serie de libros que pertenecían a Cicerón, Proargia Poeta, Ad Atium, Ad Quintum y Ad Brutum, siendo estos tres últimos discursos de los célebres discursos de Cicerón. En ese libro, de Inventione et Ingenio, Cicerón defiende, y por extensión, en cierta manera, también Petrarca acaba defendiendo, un modelo de imitación compuesta o ecléctica. En este libro cuenta la historia del escultor griego, clásico también, Zeuxis, a quien se le encomendó la elaboración de una escultura de la diosa Venus para una polis, una ciudad, estado de su época. Al llegar a la población pidió que fueran para servirle de modelo 10 de las mujeres más hermosas de la ciudad. Al finalizar la obra y al ver sus patronos el resultado de su trabajo, se sorprendieron al darse cuenta de que realmente no se parecía a ninguna de ellas. Y entonces Zeuxis les cuenta que realmente se parecen, si se fijan bien, un poquito a todas ellas, porque de una había cogido la línea de la cintura, de otra había cogido la curva o la forma de inclinar la cabeza, de otra había cogido el pelo, etc. Es decir, de que todas ellas le habían servido de modelo y lo que había hecho era mezclarlas todas ellas para poder coger y elaborar un modelo ideal, porque ninguna de ellas por separado era lo bastante bella como para parecerse a la auténtica Venus, pero sin embargo todas ellas participaban de algún modo de la belleza de la diosa. Bien, años más tarde otros autores fueron descubriendo otras obras de Cicerón, como por ejemplo en la Biblioteca Catedralicia de Lodi, en Milán, se encontraron de Inventione, el Orador, el Brutus, que son también otros textos muy importantes de Cicerón, donde también se defiende un modelo de imitación compuesta o ecléctica. A partir de este momento comienza la edad ciceroniana, la aetas ciceroniana, porque de alguna manera los autores que vinieron a continuación tenían que posicionarse con respecto a cómo interpretar la herencia de la obra de Cicerón. Como símbolo de esta edad ciceroniana aparece este cuadro de Vincenzo Foppa, joven leyendo a Cicerón, o Cicerón de joven leyendo, que aparece también con los dos títulos a veces,
que es un cuadro típicamente renacentista, como se ve pues, la presencia de la naturaleza al fondo, en forma de jardín, es decir, de naturaleza domada, que es característica, predominancia de formas geométricas, etc. Y como se puede ver justo a la espalda del muchacho, se puede comprobar que pone el nombre de la persona que tenemos delante, Marco Tulio M.T. Cicerón. Bien, en 1469 asciende al poder en Florencia Lorenzo de Medici. Él, como parte de su labor de patrocinio de las artes y de las ciencias en Florencia, funda la Academia Careggi, a la cual asistieron importantes figuras de la época, como por ejemplo Marsilio Ficino, el historiador, o Sandro Botticelli, el pintor. He aquí uno de los cuadros de Sandro Botticelli en el que aparecen retratadas todas las personas que aparecen en primera fila adorando al Niño Jesús en esta adoración de los Reyes Magos de 1475, las principales figuras de la familia Medici en la época. Puede observarse también cómo este es un cuadro típicamente renacentista por la composición centrada, perfectamente centrada, que puede resumirse en una serie de triángulos, como veis, guiados, ¿no?, por la estructura arquitectónica que preside el centro, también con la naturaleza al fondo, etc., ¿no? Lo importante en este cuadro, como digo, es el patrocinio de la familia Medici, que como símbolo de su poder aparece retratado, aparece adorando al Niño Jesús. Como veremos más adelante, dentro de unos minutos, este detalle es muy importante porque les permitirá optar a un nuevo escalón de poder unos pocos años más tarde. A la Academia Careggi acuden también Angelo Poliziano, quien en 1475 publica su Orfeo, que retoma el tema del descenso a los infiernos, protagonizado en este caso por un personaje mitológico, Orfeo. Y es también interesante señalar que años más tarde convertiría Claudio Monteverdi esta historia en la primera ópera de todos los tiempos. Acude también a la Academia Careggi Pico della Mirandola, quien en 1484 publica su obra Oración por la dignidad del hombre, en la cual reivindica la idea de fundar el derecho en la idea de que el ser humano, por el mero hecho de serlo, tiene una cualidad, la dignidad, que lo distingue de otros animales. Todo esto termina por ofrecernos una panorámica de Florencia, que es la ciudad de Flora, la ciudad de las flores, termina caracterizándola, como digo, por ser una ciudad de libertad de pensamiento, de libertad para la creación literaria, de ansia de libertad también política y de elegancia literarias, y una ciudad, ante todo, libre de prejuicios con respecto a la creación literaria. Se defienden, en muchos de estos casos, un ideal de imitación compuesta o ecléctica. Se produce una especie de lucha con Roma para tratar de definir cómo interpretar la herencia de Cicerón, tal como hemos comentado antes. Y frente a esta defensa de la libertad creativa, o al menos de unos modelos de imitación un poquito más abiertos, encontramos una serie de obras en las que se defiende de la necesidad de mantener el latín como lengua vehicular de la cultura, y particularmente el latín que escribe Cicerón como modelo de estilo a seguir. El De Cardinalato de Paolo Cortese es la primera de estas obras que destacaríamos, pero también podríamos destacar, por ejemplo, la carta, la epístola de Imitatione, es decir, sobre la imitación de Pietro Bembo, donde precisamente
se defiende esta idea que os acabo de comentar. Así también un pequeño ensayo, un trabajo en el que defiende que no se debe escribir prosa en lengua vulgar, que es prose de la vulgar lingua, y los asolanos. Como digo, defienden un modelo de imitación simple. Debemos seguir escribiendo en la misma lengua en la que lo hacían los autores clásicos, que para eso lo son, y además debemos mantener, a ser posible, debemos conservar el mismo estilo que utilizaba Cicerón. Este periodo polémico en realidad tiende a cerrarse rápidamente cuando entre 1513 y 1521 Giovanni de Lorenzo de Medici, el segundo hijo varón de Lorenzo el Magnífico, termina convirtiéndose en papa, el León X. Otros autores, como Cristoforo Longorio, también habían defendido este modelo de imitación simple, pero en resumidas cuentas, el ascenso de un Medici al poder en Roma termina por disipar esta pelea entre Florencia y Roma, que no dejaba de ser, a fin de cuentas, una mera lucha de poder que se haya trasladado de alguna manera al terreno literario, como vamos a ver que sucede en otros momentos de la historia en la asignatura de lengua. Roma, frente a Florencia, se configura como la ciudad de Pedro, frente a Florencia, que es la ciudad de la libertad, se configura como la ciudad del dogma, mientras que en Florencia se propugna la libertad creativa, la libertad de pensamiento. En Roma se prefiere más bien la contención reglada, es decir, la creación de acuerdo a reglas literarias específicas, y además tratan de convertir a Cicerón como en un estandarte, en un escudo para para tratar de frenar el auge del paganismo en Europa. Por otra parte, en 1528 se produce un hecho interesante. Erasmo de Rotterdam, que escribe un ensayo llamado Ciceronianus, en el que también reflexiona sobre la herencia de la obra de Cicerón. Erasmo, como digo, es el autor de la King James Bible, la Biblia del rey Guillermo. Por otro lado, hacia 1528, Erasmo publica un ensayo en el que también reflexiona sobre cómo debemos recibir e interpretar o cómo debemos posicionarnos con respecto a la obra de Cicerón. Y este libro es Ciceronianos, como tenéis en pantalla. Pero no lo hemos traído aquí a colación porque él defienda, como lo hace en ese libro, un modelo de imitación compuesta o ecléctica, como lo había hecho también anteriormente Petrarca, también basándose en la obra de Cicerón. No, lo hemos traído aquí a colación porque existe una cierta contradicción entre esa tesis que él defiende de imitación compuesta, como en el caso del escultor Zeusis que hemos contado antes, sino porque lo que él hace al llevar a cabo la traducción de la Biblia al inglés, que es la King James Bible, que tenéis delante, la Biblia del rey Guillermo, perdón. Lo que él hace ahí, con esa traducción, en realidad no es para nada una imitación compuesta o ecléctica. Él está llevando a cabo más bien un gesto muy parecido al que lleva a cabo Dante y en su día había llevado a cabo Virgilio. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que él está haciendo, bajo su punto de vista, es lo mismo que en su momento hizo Jerónimo de Estridón, es decir, San Jerónimo, cuando se fue a una cueva a las afueras de Jerusalén para aprender allí el hebreo y traducir al latín
el Antiguo Testamento. Entonces, para él no hay ninguna diferencia en hacer lo que él está haciendo y lo que hacía San Jerónimo, y por lo tanto su obra está perfectamente legitimada por el mismo principio. En estas fechas se publica también El cortesano de Baldassare Castiglione, que tuvo cierta relevancia en nuestra literatura gracias al hecho de que fue traducido por Juan Boscán al castellano de manera casi inmediata. Más o menos en esas fechas, entre 1533 y 1534, nuestro poeta Garcilaso de la Vega viaja por segunda vez a Nápoles y al hacerlo se trae de Italia las formas líricas petrarquistas que se habían puesto allí de moda y se convierte, ya lo veremos más adelante, Petrarca en el modelo para escribir poesía, no solamente en Italia, sino gracias a la obra de Garcilaso de la Vega también se convierte en modelo en otros países de Europa, como por ejemplo España. Aparentemente lo que están haciendo o lo que intentan Garcilaso de la Vega y Juan Boscán en ese célebre viaje del que hablaremos más adelante y que cuenta Juan Boscán en la carta a la duquesa de Soma, lo que intentan aparentemente es también una imitación simple, que es coger lo que estaba haciendo Petrarca, lo que estaban haciendo los poetas petrarquistas en Italia, es decir, desde el punto de vista métrico, sonetos, y tratar de hacer lo mismo en lengua castellana. Inmediatamente se dan cuenta de que no suena este invento en castellano no suena así tal cual demasiado bien, y es Garcilaso de la Vega quien decide añadir una sílaba más y de esta manera conseguir una sonoridad apropiada a nuestro idioma. Por lo tanto, bueno, pues podríamos decir que lo que hacen ellos tampoco es exactamente imitar sin más a los modelos que habían elegido, en este caso a los poetas petrarquistas, sino que, bueno, pues hacen una pequeña reinterpretación de esa herencia lírica. Bien, continúa la historia con otros autores como Lorenzo Valla, que publican también obras en las que se defiende un modelo de contención reglada basado pues, en la permanencia del latín como lengua de la cultura, un modelo muy centrado en mantener el estilo de Cicerón, y se publican, como veis en pantalla, pues en fin, una serie de libros como un tesauro ciceroniano, en fin, donde se recogen las frases más célebres de Cicerón para que uno pues, pueda copiarlas y con ellas componer sus propias obras literarias, ¿no? Bueno, pues suena un poco ridículo, pero bueno, pues esta idea de mantener a Cicerón como modelo de estilo pues conduce a situaciones de estas. Nos acercamos ya al final de esta historia, que finaliza con un libro de Peter Bertius llamado El poder y la grandeza de la elocuencia. En este libro, que ya está, como veis, publicado en pleno siglo XVII, se habla de la necesidad de no solamente de mantener las lenguas vulgares como lenguas de comunicación, no ya para la ciencia, que todavía entonces seguía escribiéndose, ojo, en latín, sino por lo menos para la literatura, sino que en este libro defiende un modelo de imitación creadora, que así la llama, y le pone un nombre muy curioso tomado del latín, que es ingenium, la palabra que nosotros conocemos como ingenio. ¿Y en qué consiste esto que él llama ingenio? Pues el ingenio consistiría precisamente en no imitar tal cual, sino efectivamente en coger, inspirarse en un modelo, no para hacer exactamente lo que él hace, no para coger, pues como en el caso del tesauro ciceroniano, esas mismas frases y con ellas componer un texto completamente nuevo, sino inspirarse en lo que han hecho los modelos, en lo que han hecho los grandes, para traerlo a nuestra época y hacer algo completamente nuevo, algo completamente novedoso, creador, ¿no? ¿Nos hemos encontrado esto? Pues claro, nos hemos ido encontrando con esto a lo largo de toda la charla. Dante, por ejemplo, es exactamente lo que hace. No
copia exactamente, no cuenta la misma historia, ni habla de las mismas cosas de las que habla Virgilio, sino que se inspira en el quehacer de Virgilio para romper con esa idea de que la lengua de la cultura solamente puede ser, en el caso de Virgilio, el griego, y en el caso de Dante, el latín, para utilizar las lenguas que le son familiares, como son respectivamente el latín en el caso de Virgilio y el italiano en el caso de Dante. Luego, pues nos hayamos encontrado con la imitación compuesta o ecléctica en el caso de Petrarca. También en el caso de esas numerosas obras que se fueron descubriendo en los años posteriores, pero también nos hemos venido encontrando, por ejemplo, como es en el caso de Erasmo de Róterdam, de nuevo ese gesto de imitación creadora, ese ingenio que se caracteriza precisamente por no hacer lo mismo que sus modelos, sino inspirarse en lo que sus modelos hacen para renovar un determinado terreno. Ojo que lo que hacía Cicerón tenía mucho riesgo, porque recordemos que esto de traducir la palabra de Dios era no solamente un pecado, sino una herejía, y le pudo haber costado la hoguera. Por otra parte, también nos hemos encontrado con ese gesto de ingenio, de ese gesto creador, en el caso de Garcilaso y Juan Boscán, cuando se traen las formas líricas petrarquistas a España. Y a modo de anticipación, a modo de spoiler, si me permitís la expresión, nos vamos a encontrar eso en en la obra más importante de nuestra literatura, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Porque Cervantes, al esconder ese adjetivo ahí, en el título, ingenioso, nos está haciendo un guiño, nos está dando una pista de lo que él pretende hacer con su libro. Pero esa historia la contaremos más adelante. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la red o en clase, lo que pase antes.